Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por dar seguimiento a esta presentación. Soy el doctor Daniel Sánchez Arreola, soy médico especialista en medicina de urgencias y actualmente soy el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. A petición de varias personas que han hecho hacia la sociedad, sobre todo personas que se dedican al ámbito hospitalario y a las ambulancias, queremos presentar ante ustedes este tema que consideramos que es de suma importancia y que además creo que podría ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que se dedican al ámbito hospitalario. Vamos a hablar en esta presentación acerca de las recomendaciones para la actuación de la atención de pacientes con enfermedad por COVID-19 enfocado al personal del ámbito prehospitalario. Bien, para hablar específicamente de las acciones que se tienen que hacer en la atención prehospitalaria, quisiera comentar que, bueno, pues haciendo una revisión de la bibliografía que hemos encontrado a nivel mundial, pues afortunadamente ya tenemos una gran cantidad de documentos, muchos de ellos son documentos técnicos, la mayoría. Hay documentos que han sido emitidos por parte de la Organización Panamericana o la Organización Mundial de la Salud, hablando específicamente de uno de los principales organismos de salud rectores a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos también otros documentos técnicos, como documentos que han sido elaborados en otros países, como por ejemplo Italia, España, Francia, y que hablan muy específicamente de las acciones que debe de tomar el personal hospitalario. Y tenemos algunas otras guías, sobre todo las guías que maneja el Centro de Control de Prevención y Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, en donde da ciertas pautas de recomendación para el personal hospitalario. Lo que traté de hacer en esta presentación es poderles hacer un resumen de estos documentos con la finalidad de poder obtener la idea de los puntos más importantes para poderlos desarrollar en el prehospital. Bueno, seguramente, y ustedes lo deben de conocer, sobre todo la gente que trabaja en el hospital, no podríamos hablar de la atención prehospitalaria si no hablamos inclusive de los centros de despacho de ambulancias o de los centros de despacho de emergencias. En este caso, en nuestro país, pues estamos hablando del 911 como el centro de operación de despacho de emergencias a nivel nacional. Y también existen los centros reguladores de urgencias que dependen de la Secretaría de Salud, que están normados en la norma oficial mexicana 034, pero que además tienen una gama de personas que trabajan en estos centros y que su principal función pues es el poder gestionar el despacho de las unidades, ya sea a una emergencia primaria, es decir, por primera vez por contacto con el paciente, o a un traslado secundario, es decir, de hospital a hospital. ¿Qué recomiendan las guías desde esta parte? Bueno, es muy importante que todas las personas que conforman la estructura de un centro de despacho, llámese 911 o centro regulador o centros de emergencia, estén capacitadas para poder identificar los signos y síntomas de una persona que puede tener sospecha de infección por COVID-19. ¿Por qué es muy importante? Primero, porque la persona que contesta, la persona que adquiere la llamada y que identifica estos signos, se vuelve en la principal cadena de emisión del mensaje de alertamiento para el personal hospitalario. Esta persona o este operador telefónico identifica los signos y síntomas y entonces es posible poderle comunicar al personal hospitalario antes de llegar a la escena que se trata de un paciente con probable infección de COVID y esto pues facilita al personal de la ambulancia a poder llegar y prepararse con el equipo especial, con todo el equipo de protección y evitar una exposición mayor o un riesgo en donde el personal hospitalario pueda llegar y no darse cuenta que era un paciente sospechoso confirmado y tener un alto riesgo de contagio. Estos procedimientos son muy importantes y es recomendado siempre que en los centros de despacho exista la figura de un director o un supervisor médico, que puede ser especialista o no en medicina de urgencias, pero que debe de tener un amplio conocimiento de la atención prehospitalaria y las emergencias para poder ayudarnos al desarrollo de estos protocolos. Bien, en la evaluación inicial del paciente, es decir, ya en la calle prácticamente, en la ambulancia, en la atención primaria de las emergencias en la vía pública, las principales recomendaciones que se emiten al personal hospitalario son, de primera instancia, verificar
o tratar de identificar desde el despacho que estamos hablando de un caso sospechoso. Esto para poder llegar con el equipo de protección personal y evitar una exposición. Se recomienda iniciar una evaluación inicial en aquel paciente, en la calle, en su domicilio, por lo menos en una distancia que no sea menor a 2 metros del paciente y el paramédico. Si estamos hablando de una persona que tiene síntomas no específicos y de repente nos damos cuenta que tiene factores de riesgo o que tiene síntomas respiratorios también agregados, pues lo ideal es estar por lo menos a 2 metros porque no nos hemos puesto el equipo de protección y eso nos puede dar cierta seguridad. Es por eso que el contacto con los pacientes siempre deben de minimizarse lo más posible. Estoy hablando de los pacientes sospechosos o confirmados. Si no le hemos dado al paciente un cubrebocas, si no le hemos dado su equipo de aislamiento al paciente y si nosotros, como personal hospitalario, no nos hemos colocado tampoco nuestro equipo de protección. Tenemos que tener siempre en la mente que debemos de ser rápidos y debemos de pensar más allá de lo que nos están reportando en el despacho. Cuando tengamos un paciente en una escena, por ejemplo, en una casa, en un lugar público, en donde no sabíamos que era un paciente probable o sospechoso de COVID e identifiquemos signos, síntomas o señales de que lo pudiera hacer, lo recomendable en ese momento es salir de la escena, ponerse su equipo de protección y entonces sí poder tener un abordaje seguro al paciente para poder tener o brindarle la atención con mayor seguridad. Bueno, pues todos conocen los equipos que hemos estado utilizando en la actualidad, el equipo de protección, algunos le llaman EPI, otros le llaman EPP. Este equipo de protección puede ser muy variable, es decir, puede componerse de diferentes artículos de protección. Sin embargo, muchos de ellos cumplen la misma característica y la misma función. El más común que todos manejamos es este que están viendo ustedes aquí, que es aquel que se compone por una mascarilla especial o un cubrebocas N95, una careta de protección o en su defecto gogles de protección que sellen completamente la periferia de los ojos para poder evitar la entrada de secreciones o de aerosoles. La utilización de batas quirúrgicas de manga larga, desechables e impermeables, esa es una característica muy importante. El uso de los guantes, que deben de ser preferentemente guantes quirúrgicos o guantes de látex, unos guantes primarios, es decir, aquellos que se ponen sobre por debajo de las mangas de la bata quirúrgica y unos guantes secundarios que son los guantes que van a estar en contacto ya directamente con el paciente, que son los primeros que nos tenemos que retirar. Y bueno, también en algunos casos se utilizan los protectores para el calzado, sobre todo esto hablando más específicamente de los hospitales, en donde el piso de los lugares aislados o de las salas aisladas se convierte también en un probable foco de infección porque, como hemos escuchado, el virus puede tener una permanencia hasta de 24, 36 o 72 horas en una superficie inerte dependiendo del calor y la temperatura a la que se esté enfrentando. Pero también tenemos otro tipo de trajes como los que están viendo acá, que son los trajes tipo B o Tyvek, que son overoles, que también les llaman así, que tienen la funcionalidad de poder cubrir todo el cuerpo completo, que sí tienen mayor seguridad porque la diferencia de un traje Tyvek con la bata quirúrgica es que el traje, si lo suben completamente, pues puede llegar a cubrir el área del cuello, que es muchas veces un área descubierta en donde también podemos llegarnos a contaminar y a veces no lo tomamos en cuenta. Y bueno, para la atención prehospitalaria, pues lo que recomiendan la mayoría de los autores, por lo menos de lo que hemos consultado en las bibliografías en el último mes, es la utilización de los trajes completos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un contacto estrecho y cercano con pacientes infectados en un espacio cerrado, con la producción de aerosoles probablemente, en donde lo ideal sería tener la mayor cantidad de equipo. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Entre más equipo utiliza el personal médico prehospitalario, mayor riesgo tiene de contaminarse a su retiro del equipo. Es decir, el equipo protegerá muy bien de manera inicial, pero hay que tener mucho cuidado al momento de retirarse el equipo,
porque esta es la fase muy específica en la cual se describe el mayor riesgo de contagio por no seguir un procedimiento adecuado para podernos quitar o retirar el equipo de protección. Y bueno, en la parte de las vías respiratorias, pues hay quienes han optado por la utilización de los N95 convencionales, pero también existen otros equipos como estos que están viendo, que son las mascarillas para gases. Esta mascarilla en especial ha causado una gran cantidad de preguntas que nos han llegado de muchas partes, que si funcionan, que si no funcionan, que cuáles deben de ser los filtros adecuados. Bueno, las mascarillas 3M están diseñadas específicamente para gas. Es decir, estas mascarillas tienen filtros especiales de carbono o filtros P100, que son filtros que se utilizan de manera original para que la persona que las utiliza no tenga la aspiración de gases con partículas de mayor tamaño. Pero para poder utilizar una mascarilla de estas características en un paciente con SARS-CoV-2 o coronavirus, es importante asociarla a los filtros que están viendo ustedes ahí, que son filtros N95-2091, que son los filtros especiales, que son para partículas más pequeñas y que tienen mayor utilidad para filtrar partículas ultra pequeñas como son las partículas virales. Hay otros filtros muy parecidos que también son N95, que son los de carbón, que son filtros blancos, que también son de forma circular, y cualquiera de estos dos filtros pueden ser utilizados si es que se ocupa esta mascarilla. Algo que debemos de tomar en cuenta muy importante aquí es que la duración de estos filtros es de hasta 60 horas con un uso continuo. Obviamente esto podrá durar más si ustedes lo utilizan de manera intermitente, pero hay que tomar en cuenta que estas mascarillas y filtros deben de colocarse cuando no se usen al aire ambiente, no exponerlos directamente a los rayos del sol, mantenerlos en un lugar seco, que no estén húmedos, y esto puede favorecer que duren más de esas 60 horas. Y además, pues algo muy importante es que después de haber utilizado la mascarilla con un paciente, esta se considera contaminada, y lo que tenemos que hacer es retirar los filtros y sanitizar la mascarilla con una solución que sea bactericida o que sea realmente de uso hospitalario para poder disminuir la cantidad de riesgo de poderse contaminar tocando la parte posterior de la mascarilla. Algo muy importante que debemos de recordar en la atención prehospitalaria es la colocación correcta. ¿Qué se sugiere para la colocación? Primero, saber que se debe de colocar siempre antes de tener contacto con el paciente, no después de que tuve una exposición y no me di cuenta. Siempre tratar de tener esa precaución de podérselo colocar antes de tener el contacto con el paciente. Después, en el ámbito prehospitalario, lo más recomendado es que esto se haga fuera de la ambulancia, no en el hospital, no en la casa del paciente, no en el espacio cerrado, sino en un espacio abierto, fuera de la ambulancia, antes de entrar a la zona contaminada. Algo que se recomienda muy importante es lo que se llama colocación en espejo. ¿Qué quiere decir colocación en espejo? Que primero yo voy a ver a mi compañero y le voy a decir qué es lo que tiene que ir haciendo para que se vaya colocando el traje de manera que no se le olvide nada y que yo también vaya identificando si existen zonas descubiertas de su cuerpo en donde necesito corregir el posicionamiento de la mascarilla, del gorro, de la bata, para evitar que tenga alguna complicación. Una vez que yo tengo el traje completo, que yo tengo el equipo ya colocado, ahora lo que yo voy a hacer es observar y darle la indicación a mi compañero de cómo debe de ponerse el traje para evitar también estas complicaciones y entonces tener la seguridad de que ambos nos estamos colocando el equipo de la mejor manera. Muy importante, solamente el personal involucrado directamente en la atención debe de contar con el equipo de protección completo. Y en prehospital, esto me refiero al operador de la ambulancia. He visto, y eso se los platico porque es la realidad, he visto errores garrafales en el manejo del paciente con COVID-19 en prehospital. El operador de la ambulancia ocupa el equipo de protección personal, manipula al paciente junto con sus compañeros y se sube a la cabina de atención de la ambulancia con el equipo todavía colocado. Error. Esto es una contaminación completa de la ambulancia. O manipulan al paciente, manipulan la camilla,
todo el carro camilla o todo lo que podamos utilizar y con los mismos guantes contaminados toman la manija, abren las puertas. Esto también es una contaminación. Recordemos que la tripulación que entra después, si ustedes no realizan estas precauciones o tienen estos cuidados en la desinfección, pues se van a contagiar y se van a contaminar solamente por el hecho de haber tocado la manija de la ambulancia. Entonces, aguas con esto porque es muy importante. Siempre hay que verificar la correcta colocación y obviamente verificar el correcto retiro y desechar todo lo que utilizamos en una bolsa roja para poder en su momento poder tener ese material y enviarlo al RPBI o a la sección de residuos biológicos infectocontagiosos. Quisiera hacer un comentario muy especial y dirigirme a esta parte que acabo de comentar sobre el desecho de los trajes o sobre el desecho de los equipos de protección en las bolsas rojas, porque es muy importante que estos equipos sean desechados a través de un sistema de residuos biológicos infectocontagiosos. Así que algo muy importante que debe de considerar el personal hospitalario es que una vez utilizado todo su equipo, realmente este equipo sea desechado en una bolsa cerrada para que esto pueda ser entregado a una bodega de residuos biológicos y puedan tener un tratamiento especial y evitar la propagación o la difusión de aerosoles que puedan ocasionar contagio o puedan ser un riesgo para el personal que se encuentra alrededor de nosotros. Bien, hablando específicamente también del equipo de protección, comentarles que es muy importante que ustedes identifiquen que si van a utilizar el equipo de protección personal para la atención de estos pacientes desde la atención prehospitalaria, realmente utilicemos el equipo completo. Es decir, si nos vamos a poner el equipo es porque lo vamos a utilizar de manera completa. Tenemos que utilizar el N95 o la mascarilla especial N95, tomando en cuenta que esta mascarilla es aquella que nos va a proteger de la inhalación de aerosoles en la exposición con el paciente, por lo cual debe ser una mascarilla que esté bien colocada y que podamos hacer la prueba haciendo una inspiración forzada, tapando los lados de la mascarilla para poder saber si tiene un sello hermético y que esto nos dé la seguridad de que realmente estamos protegidos. Tenemos que utilizar protección para los ojos. Las gafas convencionales, los lentes convencionales que hemos utilizado mucho tiempo en la atención prehospitalaria no son útiles para la protección ocular. Debemos de utilizar gogles o cualquier dispositivo que se utilice para la protección de los ojos, pero que sean moldeables completamente a la cara. Es decir, que no dejen ningún espacio libre para que en el caso de exponernos a un paciente que tenga producción de aerosoles, esos aerosoles no puedan entrar directamente a la conjuntiva de los ojos y podernos ocasionar un contagio o una infección. Es muy importante saber que aquellas personas que utilizan lentes o que utilizan anteojos personales, estos no se consideran de protección ocular. Entonces, habrá que optar por conseguir o por tener gogles o protectores oculares que se adapten puestos sobre sus lentes de contacto o sobre sus lentes personales para poder evitar que tengamos mayor exposición. Se recomienda, como ya lo había comentado, el utilizar 2 pares de guantes, preferentemente guantes de uso quirúrgico, unos guantes primarios, que en teoría son los que no estarían contaminados y se van a colocar de manera inicial, y después unos guantes secundarios, que son aquellos que se van a poner sobre las mangas de la bata, que tienen que cubrir toda la parte de la manga, evitando tener ahí un espacio libre donde pueda contaminarse el personal, y que estos guantes se recomienda que sean también transparentes para que podamos darnos cuenta cuando el guante tiene algún defecto o cuando accidentalmente se rompe y en ese momento tenemos que cambiar el guante de manera rápida para evitar la exposición y el contagio. La bata debe de ser una bata de manga larga, debe ser una bata de uso quirúrgico, debe de ser impermeable para que podamos tener la seguridad de que ante el contacto con líquidos corporales o con alguna sustancia que se considere contaminada, no tengamos el contacto directo con nuestra ropa y entonces podamos tener una exposición de riesgo.
Y por último, bueno, ustedes ya los conocen, el traje, el overall, algunos le llaman, como ya comenté, o el traje tipo B Tyvek, que preferentemente debe de ser un traje que cubra completamente el cuerpo, es decir, la talla debe de ser la talla indicada para que cubra completamente el cuerpo. Si les queda chico el traje, si hay alguna zona de exposición en donde el traje no cubra, no sirve ese traje. Por tal motivo deben de verificar bien que la talla sea adecuada para poder tener un sello completo y poder tener mayor seguridad de movilidad para la atención del paciente. Desde que inició la pandemia, prácticamente en el continente asiático, en China y luego posteriormente a Italia, déjenme platicarles que desafortunadamente una gran cantidad del personal de la salud que resulta infectado por el COVID-19 lo hace desafortunadamente por el riesgo que se tuvo en el retiro del equipo. Por ejemplo, algunos artículos como estos o algunas publicaciones como esta decían que, por ejemplo, fueron más de 3.300 trabajadores de la salud infectados a principios de marzo, sobre todo en los países de la región asiática, en donde gran cantidad de ellos se infectaban al retiro de los equipos de protección. Y luego, cuando la pandemia migra hacia Italia, por ejemplo, casi 20%, 25% del personal sanitario que respondieron de manera primaria, ya sea en el prehospital o en el hospital, también resultaron infectados y desgraciadamente muchos de ellos fallecieron por haber tenido una exposición prolongada o muy cercana a pacientes con infección por COVID-19. Así es que la recomendación es que por favor tengan mucho cuidado al retiro. No hay prisa para poder retirar el equipo de protección personal y que recuerden que se tenga que hacer con una técnica de espejo en donde mi compañero, a través de un checklist que ustedes pueden hacer en una hoja y tenerla en su tabla de formatos de atención hospitalaria, pueden ir haciendo un palomeo para poder ir viendo y diciéndole a su compañero qué es lo que se tiene que retirar y dónde lo tiene que depositar para poder evitar estos errores. Ustedes lo han visto en medios de comunicación. Es muy desafortunado ver que ya para el tiempo que llevamos de esta pandemia en nuestro país, por lo menos estamos hablando de más de 200 o 250 profesionales de la salud de nuestro país que han resultado infectados por COVID-19 por haber tenido alteraciones en su equipo, por no haber utilizado el equipo de manera inicial o por haber tenido contactos accidentales que pudimos haber prevenido con pacientes infectados. Y bueno, también estoy de acuerdo que la sobrepoblación de pacientes, la gran demanda de pacientes, el hecho de tener muchos pacientes infectados al mismo tiempo es un factor de riesgo. Pero a eso voy precisamente en decir que no hay prisa. Es decir, si ustedes tendrán contacto con pacientes infectados, tendrán que usar el traje completo. Y en el caso de que vayan a salir a un área gris en donde se lo tengan que retirar, pues hacer las cosas muy despacio y poder favorecer el no exponerse. En el ámbito hospitalario, el retiro del traje y del equipo de protección se tendrá que hacer después de haber manipulado al paciente, hacerlo fuera de la ambulancia, no dentro, fuera de la ambulancia, colocar la bolsa roja en el piso y entonces desechar todo su material. Obviamente tendrán que volver a utilizar un equipo de protección nuevo cuando hablemos de la parte de desinfección de las ambulancias, que eso es lo que vamos a platicar a continuación, y que también hay que tener mucho cuidado porque radica en otro momento importante donde hay riesgo también de poderse contaminar por el mal manejo del equipo y material. Cuando hablamos de la dinámica del personal, primero mencionarles que lo ideal es no exponer a todo el personal al paciente infectado. Ya lo mencionaba yo anteriormente, si estamos hablando de una tripulación de 3 personas en donde el operador no tiene contacto directo o no manipula objetos, equipos o materiales que estuvieron en contacto directo con el paciente y que se consideran contaminados, este operador del vehículo o de la unidad preferentemente lo que debe de hacer es contar con su equipo de protección N95 solamente y poder estar disponible en la cabina de manejo. Si no es el caso y estamos manejando tripulaciones, por ejemplo, de 2 personas, si se va a manipular al paciente o si se va a manipular la camilla o el equipo o el carro camilla,
la persona que vaya a conducir la unidad tendrá que retirarse completamente el traje, completamente, y después de haber hecho un aseo de manos rápido con gel o con una solución antiséptica, entonces sí poder subir a la cabina de manejo y conducir la ambulancia para llegar al hospital. Es muy importante considerar que cuando estamos trasladando a un paciente con sospecha o confirmado con COVID-19, debemos de tomar las precauciones de poder tener un aislamiento físico de las dos cabinas, la cabina de atención, la parte de atrás de la ambulancia, y de la cabina de manejo. Ha habido muchas propuestas, pero pues esto depende también, obviamente, del tipo de unidades que estemos utilizando. Hay quienes físicamente han sellado ambas cabinas con las puertas que ya traen las carrocerías de las conversiones de las ambulancias y le agregan una parte ahí de sellado hermético con un nul entre las dos cabinas. Considerar también que el personal que se encuentra en la parte de atrás debe de tener comunicación con el operador, pero hay que tomar en cuenta que no pueden pasar equipos de la parte de atrás para enfrente, porque si no vamos a contaminar, pues obviamente, la cabina de manejo. El familiar de un paciente sospechoso o confirmado aún más de COVID-19, preferentemente deberá, uno, no viajar en la ambulancia. Es decir, hay que tratar de disminuir la mayor cantidad de personas involucradas durante el traslado. Si esto no es posible, entonces hay que procurar que ese familiar, si no está contaminado o si no se considera expuesto, colocarle también un cubrebocas N95 y trasladarlo en la parte frontal. Aunque lo ideal, si estamos hablando ya de un paciente sospechoso confirmado, en donde el familiar tuvo contacto con él y estuvo viviendo con él, es que el familiar también se le proporcione cubrebocas y equipo y material de protección y el familiar se vaya en la parte de atrás con el personal prehospitalario hasta llegar al hospital. Por supuesto, recordarles que durante todas las características y el tiempo del traslado es muy importante evitar, en la medida de lo posible, tocarse la cara, acomodarse el cubrebocas por la parte frontal y tocar todo aquello que esté en contacto directo con la cara que pueda aumentar el riesgo de contagio. Una vez que se entregue al paciente al hospital, entonces sí, habrá que ver qué tipo de protocolo tiene el hospital. Hay hospitales en donde están recibiendo al paciente en el área respiratoria, por ejemplo, en un triage externo que se hace fuera de las instalaciones. Hay pacientes donde su protocolo es recibir al paciente en un área confinada antes del aislamiento, en donde podemos inclusive pasarles al paciente directamente a otra camilla, pero también hay lugares en donde tendremos que entrar hasta el aislado completamente, dejar al paciente en la camilla en la parte de los aislados y entonces una vez que salgamos de esa área contaminada y que salgamos completamente del hospital, pues entonces será el momento de poder quitarnos nuestro equipo de protección y realizar la higiene de manos correspondiente para poder disminuir el riesgo de infección. Otra pregunta muy común que hacen y que además pues es importante hacerla porque causa no solamente inquietudes, sino además también un poco de confusión es cuántas veces tenemos que lavarnos las manos. ¿Cuántas veces tenemos que lavarnos las manos? Y la respuesta es lavarse las manos todas las veces que sea necesario. Y cuando estoy hablando de todas las veces que sea necesario, estoy hablando de lavárselas, como dice el dicho que está aquí, que están ustedes viendo. Lavarse las manos como si tu vida dependiera de eso. Lavarse las manos siempre que podamos, hay que hacerlo. Obviamente la Organización Mundial de la Salud, ustedes lo están viendo en la parte de acá, recomienda los diferentes momentos de lavado de manos. Antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, después de haber hecho un procedimiento, después de haber tenido contacto con material contaminado. Estos momentos hay que respetarlos, pero en la atención prehospitalaria a veces es complicado. Entonces, después de retirar el material, después de haber tenido contacto con superficies o con todo aquello que pueda considerarse contaminado, es muy importante lavarse las manos. Recordar que el lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos y que debe de ser un lavado de manos efectivo conforme la técnica que están viendo ustedes acá, en donde a través del uso de solución antiséptica
nosotros podamos realizar un lavado tanto de los dorsos, las palmas de las manos, entre los dedos, lavar bien y tallar la punta de los dedos, las uñas de ambas manos, después hacer un lavado directo en los pulgares, después de eso hacer que el agua caiga en las manos desde la parte de la punta hacia atrás para evitar que el agua contaminada nos provoque que volvamos a tener contaminación de la parte que ya nos lavamos, ¿no? Bien, procedimientos generadores de aerosoles. Esta es otra parte también muy importante que hay que tomar mucho en cuenta, y hay que tomarlo mucho en cuenta porque desafortunadamente a veces tenemos confusión en esto. Hay quienes dicen que sí se debe de hacer, hay quienes no. Hay literatura que menciona algunos dispositivos que pueden ser utilizados. Y bueno, las conclusiones de la mayor parte de las revisiones que hicimos son las siguientes. Primero, antes de hacer en atención prehospitalaria un procedimiento que pueda generar la producción de aerosoles, preferentemente tiene que ser un procedimiento autorizado por una dirección médica. Por eso es muy importante, y eso se los dejo mucho de tarea a los servicios de prehospitalarios públicos y privados, el contar con un director médico. No necesitan llevarlo arriba de la ambulancia físicamente, pero pueden hacer ustedes un contacto por vía telefónica o ahora utilizando la telemedicina para poder llegar a tener cierto contacto y recomendaciones con el médico y que él les pueda asegurar el uso de estos procedimientos. Si se van a utilizar equipos o materiales para dar oxígeno suplementario a un paciente, llámese puntas nasales o mascarilla simple de no reinhalación con bolsa de reservorio, lo recomendable es que al paciente se le coloque el dispositivo, pero que además sobre el dispositivo se coloque la mascarilla facial N95, con la finalidad de disminuir al máximo la producción de aerosoles. Esto no lo va a hacer al 100%, pero por lo menos tenemos la seguridad de que tenemos mayor producción de aerosoles que pueden llegar a ser peligrosos para nosotros. Es muy importante estar familiarizados con el manejo de la vía aérea. La persona que tiene que manejar en prehospital la vía aérea de un paciente sospechoso o de un paciente que tiene la confirmación por COVID-19, tiene que ser aquel que tenga mayor entrenamiento. Podemos utilizar muchos dispositivos, pero es importante saberlos utilizar para que podamos hacerlo a la primera y evitar estas complicaciones durante el traslado. Algo muy recomendado en las guías, y esto sí coincide en la mayoría de los documentos que hemos revisado, es que si vamos a utilizar dispositivos a presión positiva, es decir, vamos a ventilar con bolsa, válvula, mascarilla, o vamos a colocar un dispositivo supraglótico y luego vamos a hacer ventilación a presión positiva, debemos de utilizar un filtro EPA o un filtro mecánico, que es un filtro para partículas específico, que nos permite disminuir el riesgo de que al momento de hacer una expiración o que el aire salga por el dispositivo que estamos utilizando, nosotros podamos inhalar partículas contaminadas. Obviamente, si es posible y si esto lo permite, pues es muy importante contar con un ambú o con una bolsa de válvula mascarilla, que es el nombre correcto, para un solo paciente. Es decir, si el paciente es sospechoso y confirmado, hicimos algún procedimiento que produjo aerosoles y tuvimos que hacer el uso de este dispositivo, lo ideal sería desecharlo para poder tener la seguridad de no tener un riesgo de contagio hacia otras personas. La moraleja sería, en la atención prehospitalaria, primero de instancia, si el paciente a la evaluación inicial, con los signos vitales y la oximetría de pulso, no requiere de oxígeno suplementario, lo ideal sería evitar el oxígeno suplementario a como dé lugar. Es decir, si no lo requiere, no utilizarlo. Si el paciente no tiene datos de insuficiencia respiratoria, si ventila bien, hay que evitarlo. No se recomienda el hecho de realizar la intubación endotraqueal a bordo de la ambulancia. Los dos procedimientos que más producen aerosoles en el manejo de la vía aérea son la aspiración de secreciones y la laringoscopía y la intubación.
Estos procedimientos tendríamos que evitarlos al máximo en la atención prehospitalaria. Si un paciente requiere de un manejo avanzado en la vía aérea, lo que se dice en las guías es optar por la utilización de dispositivos supraglóticos que permitan ventilar al paciente de manera segura, pero que no tengamos el riesgo de hacer un procedimiento de intubación en donde nos expongamos a la producción de aerosoles. Obviamente, la vía aérea quirúrgica en la atención prehospitalaria estaría contraindicada. Sería el último paso que tendremos que utilizar, y estoy hablando de casos muy complicados de pacientes infectados con insuficiencia respiratoria aguda y con los criterios para hacer una vía aérea quirúrgica: obstrucción de la vía aérea superior, edema laringio, etcétera. Lo ideal sería no optar por una vía aérea quirúrgica, tomando en cuenta que esto sería un procedimiento que automáticamente se transformaría en un riesgo de exposición máxima para todo el personal hospitalario. Tratar de hacer el traslado con el aire o con el sistema BAC de succión encendido de la ambulancia en todo momento cuando tengamos que hacer algún procedimiento, y si utilizamos, ya lo mencioné, dispositivos de oxígeno suplementario, colocar la mascarilla N95 sobre estos dispositivos. Esto que están viendo ustedes aquí, por ejemplo, son variantes que se han considerado ahora en el tratamiento. Por ejemplo, están viendo ustedes una bolsa válvula mascarilla donde le colocan un filtro EPA. Estos son los filtros EPA, los cuadrados, o también hay filtros mecánicos convencionales, que son los redondos, que seguramente ustedes los han utilizado en prehospital cuando manejan un paciente intubado, porque deberíamos usar un filtro en todos los intubados. Se pone entre el dispositivo que va en contacto directo con la boca del paciente o la vía aérea del paciente, el filtro y luego la bolsa válvula mascarilla. Por ejemplo, podemos utilizar también un sistema de bolsa válvula mascarilla donde hagamos un adaptador para que, en lugar de que el paciente tenga una exhalación libre del aire, podamos ponerle un filtro EPA o un filtro mecánico, como están viendo ustedes acá, y entonces eso evitar que cuando el paciente exhale, pues podamos tener contacto directo con el aire contaminado. Bueno, en el caso de un traslado secundario, interhospitalario, hospital-hospital, sobre todo del paciente confirmado ya por una infección de COVID-19. Primero, algo muy importante: asegurarse que el paciente realmente tiene criterios para ser trasladado. Estamos hablando de pacientes que se presentan con síndromes de insuficiencia respiratoria aguda, pacientes que requieren ventilación con parámetros altos, pacientes que requieren presión positiva al final de la expiración muy alta y que están dependientes completamente de estos parámetros. El hecho de que un paciente tenga una ventilación mecánica establecida en el hospital y que se desconecte para poderlo conectar a un ventilador de traslado, ese simple movimiento puede hacer que el paciente no tolere el cambio de ventilación y tenga el riesgo de hacer paro respiratorio. Entonces, primero habrá que valorar siempre en un traslado secundario, sobre todo de un paciente intubado, que el paciente tenga las características clínicas de poder tolerar la ventilación de traslado antes de moverlo, porque lo que va a pasar si ustedes no hacen esto, pues es que seguramente el paciente se les complicará durante la ambulancia. Segundo, notificar al centro de atención o al hospital receptor. No es lo mismo llegar de sorpresa a un hospital sin avisar que tenemos un paciente, lo llevamos con COVID-19, a llegar a un hospital en donde sepamos quién lo va a recibir, en qué área, y que tengamos una cama en un aislado disponible para evitar el menor tiempo posible de maniobras y poder colocar al paciente en la cama de destino lo más pronto posible. Es muy importante mantener al paciente separado de otras personas tanto como sea posible. Insisto, el familiar, si se considera riesgo de contagio o presenta síntomas el familiar, va en la parte de atrás también. Y si no, de preferencia, pedirle al familiar que se traslade por sus propios medios al hospital a donde llegaríamos para entonces poder tener contacto con él más adelante. Por eso es muy importante decirles que todos los que vayan a viajar en la ambulancia, todos los que estén considerados durante el traslado, tendrán que portar por lo menos una mascarilla N95 para evitar el riesgo de contagio del personal. Si el conductor o si el operador, como ya lo dije, de la ambulancia, no tiene contacto directo con el paciente o el material, entonces el operador
se irá en la parte frontal y nos ayudará a todas las maniobras que tengamos que hacer con la ambulancia. Esta es otra situación que actualmente ha causado también muchas dudas, muchas preguntas. Yo quiero comentarles que estamos enfrentándonos a una situación nueva. Inclusive es una situación tan nueva que, bueno, ha habido publicaciones en las últimas 24 a 72 horas en donde pues ahora mencionan que el virus en realidad no causa un síndrome de insuficiencia respiratoria porque no hace una afectación pulmonar, sino lo que causa es un síndrome de microtrombosis vascular. Entonces, bueno, a veces han preguntado, ¿cómo lo traslado? ¿Tengo que aislar completamente todas las gavetas de la ambulancia? ¿Lo tengo que trasladar en un encapsulado? ¿Cuál es el encapsulado más recomendable? Etcétera. Primero, habrá que valorar el contexto, porque no es lo mismo saber que vamos a trasladar a un paciente con COVID-19 de hospital a hospital a estar en la atención hospitalaria pública y llegar a una casa, ¿no? O llegar a un domicilio, o llegar a un centro comercial, o a donde sea, y no llevar un encapsulado, porque pues, no lo andamos cargando, y llegar y ver a un paciente que tiene signos y síntomas por probable COVID, ¿no? Entonces, bueno, las guías recomiendan primero, sí, el aislamiento del personal. Eso es algo muy importante. Si no vamos a utilizar cierto material, pues lo ideal sería que esa ambulancia no trajera ese material para evitar la contaminación del material hospitalario que no vamos a utilizar. Si ustedes están seguros de que en sus gavetas hay material que no van a utilizar durante el traslado, podríamos optar entonces por poder hacer un sello completo de las gavetas para evitar la contaminación de superficie. El paciente de contacto primario sospechoso que no identificamos desde el despacho, pues tendrá que ser trasladado de manera convencional, es decir, sin encapsulados, donde el personal tenga su equipo de protección completo, con trajes Tyvek, el paciente su N95 puesto, el familiar también, tratando de tener la mayor cantidad de protección. Si es un traslado secundario y contamos con un encapsulado, lo podemos utilizar. Solamente recordarles que los encapsulados deben de contar con 3 características muy importantes. Primera, que debe ser un encapsulado que realmente esté encapsulado. Eso es algo muy importante. Es decir, no puede haber fugas de aire, no puede haber algún lugar por donde salga el aire que pueda contaminar la cabina. Segundo, debe ser un encapsulado que cuente con un dispositivo de presión negativa. ¿Qué quiere decir? Este dispositivo de presión negativa es un dispositivo que hace que el aire que se encuentra dentro del encapsulado, inclusive el aerosol que el mismo paciente pudiera producir, se filtre a través de un filtro EPA convencional, como el que ya hemos mencionado, y evitar que si alguna partícula de aire sale del encapsulado hacia la cabina de atención, no salga con una gran cantidad de partículas y entonces evitemos el contagio del personal. Y tercero, que sea un encapsulado cómodo, que se adapte a su carro camilla y que se evite el riesgo de perforación durante el traslado, porque en el momento en el que esto pase, pues aunque tenga presión negativa y es más seguro, evidentemente se convierte esto en un evento de exposición de riesgo alto y entonces ya podemos tener muchos problemas con este paciente. Insisto, esto es algo nuevo. La recomendación sería hacer traslados cortos, no traslados tan prolongados. Pacientes muy graves, con dependencia de la ventilación mecánica, con hipoxemia severa, que tienen una PASI muy baja, pacientes que no toleran la ventilación de traslado, son pacientes que el riesgo-beneficio es mayor y por lo cual su dirección médica y los médicos que solicitan el traslado tendrán que valorar si realmente es un paciente candidato a ser trasladado o no. Con respecto a la documentación y accesorios, todo el expediente, documentos, material que haya tenido contacto con el paciente, que haya estado dentro del aislado, se considera contaminado. Entonces, la recomendación es, primero, que traten de que el expediente y de todo lo que estuvo en el aislado en contacto con el paciente sea empaquetado en una bolsa de plástico y que ustedes ya lo puedan manipular con mayor facilidad. Todo aquello que haya estado en contacto con el paciente debería de ir empaquetado en una bolsa de plástico. Obviamente, si ustedes están ya con el paciente a bordo de la ambulancia,
pues la recomendación es que su tabla de formatos de atención prehospitalaria no esté en la cabina de atención. No hay prisa por llenar el FRAP o el formato de atención prehospitalaria o el registro. Esto tendría que llenarse hasta terminar la atención del paciente, hasta que nos quitamos el equipo de protección, hasta que hicimos el lavado de manos correspondiente y entonces ahora sí podríamos manipular objetos que en teoría no se consideran contaminados. Muy importante considerar también el hecho de que ustedes cuenten con una lista en donde se pueda especificar quién es el personal que está involucrado en ese traslado, porque si tuviéramos algún riesgo durante el traslado, alguna exposición accidental y alguno de ustedes sale con algún riesgo de contaminación o de infección, pues tenemos que saber quién es y darle el seguimiento correspondiente. Eso es algo muy importante. Y de preferencia, pues eso, compartírselo a sus mandos o compartírselo a su dirección médica para evitar complicaciones. Hay 3 niveles de exposición. La exposición de riesgo alto es cuando tuvimos contacto cercano, prolongado con el paciente y ninguno de los dos, ni el paciente ni el personal, portaba equipo de protección. Este es el tipo de exposición que hay que evitar a toda costa, porque este tipo de exposición es el que tiene más riesgo de que nosotros podamos desarrollar una infección y nos podamos contaminar. La exposición de riesgo moderado es cuando tuvimos un contacto cercano con pacientes que sí portaban cubrebocas o las medidas de protección para el paciente, pero el personal prehospitalario no. Este es, por ejemplo, un caso así muy clásico es cuando ustedes llegan a una casa a ver a un paciente que les dicen que tenía dolor abdominal o les dan síntomas inespecíficos y cuando llegan se dan cuenta que es un paciente con síntomas respiratorios. El paciente sí trae su cubrebocas, pero ustedes no traían el equipo de protección. Esa es una exposición de riesgo moderado. Y la exposición de riesgo bajo, pues es cuando ya todos sabemos que el paciente es positivo o tiene riesgo y el paciente ocupa su equipo de protección y nosotros también. La mayoría de los riesgos tendrían que ser bajos en todos los traslados, así es que tengan mucho cuidado con esta situación. Casi ya para terminar, platicarles rapidísimo que lo recomendable es hacer la sanitización y la limpieza de los vehículos. La sanitización debe hacerse con soluciones cloradas, con hipoclorito de sodio, con una dilución que vamos a ver más adelante. Procurar dejar las puertas abiertas del vehículo por lo menos un par de horas después de la sanitización. Limpiar los pisos, limpiar las gavetas, todas las superficies inertes que puedan almacenar o que puedan tener partículas del virus que puedan contaminar. Todo su equipo que sea desechable y que se pueda meter a la bolsa roja, como ya lo comentamos, y permanecer inactiva esa unidad por un par de horas mientras se hace efectiva la desinfección. Toda unidad que se utilice en paciente con COVID-19 tiene que ser desinfectada después de haber sido utilizada. Toda. No podemos hacer otro traslado si no hemos hecho una sanitización o si no hemos hecho una limpieza adecuada de esa unidad. Obviamente, como ustedes están viendo las fotografías, para poder hacer la sanitización hay que tener equipo de protección personal. He visto algunos ejemplos de hospitales y de cuerpos de emergencia en donde he visto que han utilizado la sanitización con aerosol. No es recomendable. Las guías no lo recomiendan porque tenemos que recordar que estamos hablando de partículas víricas que pueden estar en superficies inertes, que son muy pequeñas y que en el momento de que ustedes utilicen un aerosol, aunque este sea germicida, puede ser lo suficientemente útil para que nosotros podamos esparcir a través del aire estas partículas de virus. Y entonces vamos a ocasionar lo contrario. En lugar de hacer la limpieza o de hacer la desanitización, lo que estamos haciendo es esparcir las partículas de virus. Entonces, lo ideal sería limpieza de material y equipo con toallas desinfectantes y poder utilizar soluciones con hipoclorito de sodio para la limpieza de toda la parte de la ambulancia y el equipo al que sí le podemos poner cloro, como por ejemplo el carro camilla, el colchón o algunas otras cosas que sí pueden ser limpiadas. Algunos recomiendan estas diluciones, la verdad es que en mucha parte de la bibliografía manejan diluciones diferentes, pero la dilución real con hipoclorito, este es un ejemplo. Si ustedes van a preparar 1 litro de agua, pues si estamos hablando de una cantidad para una limpieza de alto riesgo, todas las ambulancias son riesgo alto, eso sí considérenlo. Entonces, tenemos que utilizar agua, 900 mililitros,
y tenemos que utilizar 100 mililitros de hipoclorito para que podamos entonces conformar esta dilución y con esto poder limpiar. Si algún personal prehospitalario, llámese médico prehospitalario, enfermera prehospitalaria o personal prehospitalario paramédico, tiene un contacto por exposición de alto riesgo, tiene alguna exposición en donde no se dieron cuenta y el equipo se perforó, tuvieron contacto con secreciones, se perforó un guante o tuvieron una exposición prolongada en donde hubo algo que ustedes saben que pudo haber sido un accidente, es muy importante informarlo a la dirección médica. Esa persona prehospitalaria tendría en ese momento que suspender sus labores y tendría que incorporarse a un periodo de cuarentena de por lo menos, digo, no cuarentena, sino un aislamiento de por lo menos unos 7 a 10 días para poder identificar entre el día 5 y el día 10 si va a desarrollar algún signo o síntoma y entonces pues iniciar tratamiento y evitar el contagio. Esto es muy importante y es por responsabilidad de cada uno de nosotros y nuestras familias que en el caso de poder advertir un accidente o algo que pueda producir un contagio, avisarlo inmediatamente por nuestros compañeros, por la familia y por todas aquellas personas que se encuentran alrededor. Y bueno, pues terminar diciéndoles que todos estamos preocupados, evidentemente, esto es algo nuevo, no sabemos qué va a pasar. Sí sabemos que probablemente la evolución en las siguientes semanas sea más complicado. La intención de todo lo que ustedes han estado viendo en medios de comunicación y las recomendaciones de las autoridades sanitarias es disminuir al máximo la curva de transmisión y de contagio. ¿Para qué? Para que podamos atender a la mayor cantidad de pacientes posibles en los servicios de salud sin llegar a tener una sobrecapacidad máxima en donde desafortunadamente no tengamos ni los insumos ni los espacios para poder atender a tantos pacientes. Si tenemos muchos pacientes al mismo tiempo, si tenemos muchos pacientes graves y tenemos que utilizar el equipo de protección una y otra vez y nuestra dinámica es intensa, seguramente tendremos ciertos momentos de vulnerabilidad en donde podremos cometer errores y esos errores hay que tratar de evitarlos. En la atención prehospitalaria es lo mismo. Hay que creerle a todos los pacientes. Desafortunadamente hoy me tocó ver, por ejemplo, en medios de comunicación, cómo un personal prehospitalario de un cuerpo de emergencias de aquí de la Ciudad de México van a atender a un paciente en la calle en situación vulnerable que tenía datos de infección de vías respiratorias. Y bueno, pues lo trasladaron en el encapsulado al hospital y los vecinos y la gente que estaba ahí decían que por qué lo trasladaban así, que estaban exagerando, ¿no? Bueno, pues más vale exagerar por una persona que ya tiene los signos y síntomas y evitar el contagio de una tripulación completa, ¿no? Que podría causar, pues obviamente, un contagio secundario, terciario hacia los miembros de la familia. Esperemos que esto pase así, esperemos que podamos hacer las cosas de la mejor manera y bueno, recordarles que no solamente el personal de los hospitales son quienes están en la frontera y son quienes están en la trinchera, perdón, viendo pacientes todos los días y enfrentando a este grave monstruo que es el COVID-19, sino también el personal prehospitalario. Y bueno, quisiera yo terminar precisamente haciendo un reconocimiento a todos aquellos que se encuentran en la ambulancia, públicas, privadas, ambulancias aéreas, y decirles que tengan mucho cuidado, que extremen medidas de precaución y que vuelve a recordarles, no hay prisa para hacer las cosas. Por ahí decían que en una emergencia o en una pandemia no hay urgencia. No, no hay. Hay que hacer las cosas con calma y siempre recordando la regla de los 3 yo. Yo primero, yo durante y yo después. Agradecerles mucho a todos por haber estado aquí en esta presentación. Les dejo mis datos de contacto y el Twitter para cualquier duda, pregunta, comentario. Con todo gusto lo podemos hacer de manera personal. Y les agradezco y les pido a que sigan las redes sociales, las sesiones de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y si existe el interés de algún otro tema en particular, por favor no duden en comentarnos para poder ayudarles de la mejor manera. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día.
Hasta luego.